Dios les bendiga. Nuestro clamor, Señor, reveles a Cristo a nuestro corazón. Espíritu de Dios, revélame al Hijo. Anhelo explorar las profundidades del Padre. En intimidad, déjame ver tu corazón. Quiero conocerte más y permanecer en ti. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo, quiero mirar y encontrarte en mí. Señor, colocamos este tiempo en tus manos. Te suplicamos que nos hables, que nos reveles, Señor, tu buena, santa voluntad. Y nos guíes, Señor, de acuerdo, Señor, a tu gracia, Señor. Por favor, háblanos. Permítenos estar preparados, Señor, para tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenos días a todos. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, el mundo entero. Por misericordia del Señor no lo estamos sintiendo todavía, pero lo vamos a sentir porque todo se va a poner por los cielos. La mayor producción de los fertilizantes son rusos, por lo cual producir el alimento se va a volver dificultoso. Y va a traer una división sobre muchas naciones, va a volver otra vez esa guerra fría. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude bastante, mucho, porque la situación no es fácil, no es sencilla en ninguna de estas circunstancias. Ante esta realidad, yo creo que muchos anhelamos poder tener un reposo. ¿Cuánto no les gustaría a los propios ucranianos estar en reposo en este momento? Pero sabemos que para ellos encontrar el sueño, poder dormir, no es sencillo, no les es nada fácil para sus propias vidas en esta mañana. Y, por ejemplo, las noches, cómo la estarán pasando, las bombas, las balas, tantas cosas. Ayer uno de las emisiones de CNN mostraba esa realidad, que iban a pasar un puente y les comenzaron a disparar y a algunos le pegaron en el chaleco antibalas, o si no hubiesen fallecido estas personas. Y creo que todo ser humano busca un reposo y una paz. Aún los que son malvados quieren buscar reposo y paz. Pero nosotros tenemos un reposo y un paz dado desde lo alto, un reposo que viene del cielo, el cual podemos verlo de manera, amplia a través de algunos versículos de la Biblia. Y quiero solamente nombrarlos como para que tengamos una idea sobre la palabra de hoy, que va a ser la de Hebreos capítulo 4, si ustedes quieren ir a abrirlo. Pero el mismo Moisés pidió a Dios
cuando le dijo que llevara a todo este pueblo a donde él le había dicho, a la tierra prometida. Una de las cosas que el Señor le dice a Moisés es que su presencia iría con él y le dará descanso. Es decir, que la presencia misma de Dios para una labor es descanso para nosotros. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, nuestro corazón va a andar en un desasosiego. También la Biblia nos habla de que el Señor también da descanso y reposo, eso está en Isaías 14:3, del trabajo, del temor y de servidumbre. Es decir, de algunos que vivimos la experiencia del terremoto, algunos eran muy jovencitos, pero los que estábamos más maduros, nos recordamos esas noches llenas de terror, de miedo, que dormir era una angustia porque la maldad se había levantado y literalmente dijeron, defiéndanse en ustedes. Maten que para el otro día nosotros recogemos. Pero defiéndase porque no podemos defenderlos. Así llegó a ser las disposiciones. Imagínense, en las noches se hacían largas, me acuerdo. Yo perdí el sentido del tiempo, no sabía si era lunes, si era jueves. Se perdió todo ese tiempo en la mente. También está el reposo de volver al Señor mismo. Salmo 116:7, habla este salmista: y volveré al Señor y Él me dará mi reposo. Aquel que caminó por otras sendas, que anduvo por otros lugares, cuando vuelve al Señor puede hallar que hay descanso para él. Y también cuando hay propósito para la vida. Cuando uno no tiene propósito en la vida, uno ve que pasan los años y ¿qué hice? ¿Qué logré? ¿Qué desarrollé? Y no está en el obtener muchas cosas, sino cumplir su propósito. La palabra dice que llevemos su yugo. Y en ese andar, en ese servicio a Dios, la palabra nos enseña entonces que hallaremos descanso. Entonces, nuestro Señor es el descanso para cada uno de nosotros. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos pastoreará, ¿cierto? En Él va a reposar nuestra propia alma y solamente en Él, y en Él es nuestra fuente. No tenemos más fuente y es la única, realmente el único lugar donde usted y yo podemos tener absoluto descanso. A veces yo veo mucho cristiano corriendo de aquí para allá, y escucha 50 predicaciones en una semana. Yo digo, si no digiere uno, dos o tres, ¿cómo oyen 50? Ahí se da cuenta uno, esta persona todavía no tiene reposo en su corazón. No hay descanso en su corazón. No hay un encuentro con el Señor, sino que piensa que entre más se acumule y más se llene, es mucho más profundo, más espiritual y más cercano a Dios. No, eso no es así. Es la presencia de Dios, que no es por acumulación de predicaciones, sino es por la intimidad de una relación. Y Hebreos 4 nos trae a memoria eso. He titulado la predicación de este día, la promesa de su reposo. Anteriormente en el capítulo 3, aunque el 3 y el 4 es la misma unidad, ese capítulo 3 nos llamaba y nos decía que había un hoy, había una gracia y que la gente no había logrado entrar al reposo porque había en ellos desobediencia e incredulidad. Eso está en el 3:18 y en el 3:19 de Hebreos. La gente no ingresó porque había en su corazón la incredulidad, y la incredulidad es hacer a Dios mentiroso en el corazón de esa persona y proclamarlo, diciendo que sus promesas no son verdaderas, que su obra no son reales. Mas hoy, querido hermano, quiero verlo en el sentido constructivo
cómo nosotros podemos ver esa promesa que hoy está vigente para usted, está vigente para mí, que hoy es anunciada para usted y es anunciada para todo el pueblo de Dios, que hoy nos dice hay algo mucho más grande y especial que podemos nosotros hallar en Dios, y que aún nos dice que hay que ir a este reposo en una condición diferente de verdad y de santidad. Vamos entonces a orar, a leer la palabra del Señor de la siguiente manera, si ustedes son tan amables, queridos hermanos. Versículo 1 al 13 es el tema que vamos a tratar hoy. Si de pronto podemos cerrar, Irma, la puerta para que estemos un poquito más aislados. Es muchísimo mejor por el frío, pero también por el sonido. Eso nos ayudará un poquito más. Bueno, por eso necesitamos el reposo de Dios. Vamos a estar en un lugar donde no vamos a ser distraídos, ni vamos a ser... Cambió, ¿cierto? Se fue el ruido. Bueno, dice así el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes, ¿cierto?, parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y de esa manera, la palabra entonces nos habla de un reposo. Hemos venido leyendo reposo, reposo, reposo. Ahora, el reposo para su pueblo, que es el título de la predicación de esta mañana, la promesa del reposo para su pueblo, tiene unas características que es importante que nosotros observemos. Recordemos que la palabra dice que no endurezcamos nuestro corazón, porque no pudieron entrar por causa de un corazón endurecido que hablamos hace 8 días, que es un corazón que es engañado, dice no necesito a Dios y dice aún yo me encuentro supremamente bien. Y este reposo requiere que nuestra condición de fe nos ayude a entrar al reposo. Aquí claramente dice que ellos no pudieron entrar porque tuvieron problemas de incredulidad, porque no tuvieron fe para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, esa fe debemos nutrirla a través de unos aspectos enfocados en esa promesa. Por ejemplo, el primero de estos aspectos es que la promesa de Dios está vigente. Es muy importante eso, que la promesa de Dios es vigente.
no ha caducado, queridos hermanos. Es decir, la oportunidad está ahí. Recordemos que el Espíritu dice, hoy, hoy mismo, si oyeres hoy su voz, si oyere hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón. No entraron porque su corazón fue endurecido. Ahora lo que nos dice la palabra es que esta promesa está vigente. Versículo 1, el 4 dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Entonces, ¿cómo está la promesa? Vigente, porque permanece aún. ¿Cuál es la promesa? De que entremos en qué? En su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esto debe llenarme a mí, queridos hermanos, de la fe para vivir como cristiano. De que hay un reposo para mi alma, para mi corazón, para mi vida, para mi situación. Yo no puedo caducar, porque la promesa está dada. Recuerde que hace 8 días hablamos que no pudo entrar en el reposo el pueblo de Israel porque no fueron ellos, digamos, obedientes a la palabra del Señor para poder ingresar a la tierra prometida. Es decir, ellos no entraron y toda esa gente quedó 40 años vagando en el desierto, dando vueltas en el desierto y no pudieron entrar. Aunque el Señor estaba allí con ellos, no pudieron beber de las, digamos, de las bendiciones de Dios. Y mucho cristiano así anda en esta vida. Así camina en esta vida. Porque en su corazón hay una incredulidad muy fuerte. No confía en la palabra de Dios. Estamos en un tiempo tan difícil. Ayer hablaba con mi esposa y viendo las noticias donde un hombre decía, nosotros como ucranianos, vamos a defender nuestra tierra. Y le preguntaron, ¿y usted cómo lo va a hacer? Pues en ese momento lo que uno buscaría es que nuestros hijos se fuesen, nuestros pequeños. Yo lucharía para que mi esposa se fuera, pero yo sé que ella, si pudiese hacerlo, se quedaría luchando. Y nosotros vamos a luchar. Y posiblemente nunca algunos van a volver a su hogar. Yo le decía, amor, y si se llega a presentar una situación de estas, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Porque de 18 hasta los 60 años, si se sigue aplicando, nos toca quedarnos para defender la nación. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo será nuestra disposición? ¿Cómo será nuestro temor? Nadie no teme, pues la mayoría teme morir. Pero la situación es, ¿cómo está preparado usted para esto? ¿Cómo estará, por ejemplo, yo pensaba en Catherine? ¿Cómo estará Catherine para ir a sostener a su pequeña en medio de grande dificultad y escasez? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro reposo y nuestro descanso? ¿En quién debemos nosotros confiar? Aquí estamos tranquilos, pero eso no significa que va a ser todo el tiempo así, porque tarde o temprano usted y yo sabemos que el anticristo se tiene que levantar, la bestia se va a levantar, y los cristianos van a ser perseguidos. Eso va a ser una realidad, queridos hermanos. Esto no va a ser así de cómodo todo el tiempo. Por lo cual, nosotros no podemos tener una vida obstinada de incredulidad. Por eso dice él claramente ahí, temamos porque la promesa aún está vigente. Vivamos en obediencia y no en incredulidad. Si queremos entrar a un reposo que es mayor, ¿cuál es nuestro mayor reposo, queridos hermanos? Cristo.
ese reposo celestial delante de su presencia, habitando con Él por toda la eternidad. Por lo cual, queridos hermanos, no temamos al que puede matar nuestra vida, sino temamos al que puede echar el alma al infierno. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a que esa promesa de estar con Cristo es la mayor meta de nuestras vidas. Usted y yo no hemos sufrido por el Evangelio. Yo creo que lo que más hemos sufrido es que alguien nos trate mal, o que no nos pongan cuidado, o que la familia se ponga brava. Pero de ahí no hemos pasado. Nosotros no sabemos qué es sufrir realmente por el Evangelio, hermanos. Cuando leo la vida de los misioneros, que en la República Soviética y todos ellos les enterraban vivos a sus hijos y le dijeron renuncia a Cristo y su hijo no muere. Vivos. ¿Y qué decían estos misioneros a sus hijos? Le decían, no teman, es un sufrimiento por unos minutos, pero la eternidad va a estar ahí a la puerta. Y le decían así a sus hijos. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos la oportunidad de que la promesa de la vida eterna es vigente. Es vigente. Es vigente. Usted no ha llegado tarde. Que es que yo pequé y ya Dios no me perdona, que yo soy una cucaracha, que... Hermanos, la promesa está vigente. Es que no, que Dios no es lo mío, es imperdonable. Si usted está escuchando, déjeme decirle, la promesa está vigente. Estamos en tiempos de oportunidad. Pero usted tiene que asumir esa oportunidad. Esa oportunidad, acuérdese de lo que le dije, hoy. Estamos en tiempos, todavía en tiempos de oportunidad, pero usted no sabe cuándo. Porque fácilmente esta noche usted puede partir. El remordimiento de muchos cuando vayan a estar delante del trono de Dios, de no haber escuchado. Recuerde el rico y Lázaro cuando el Señor contó esa historia. Déjame ir a mi familia y decirles a ellos. El Señor me dijo, aunque usted resucite no le van a creer. A Moisés tienen. Ni así cree. Segundo, hay una promesa para el Señor. Ya nos dimos cuenta, está vigente. ¿Cierto? Es vigente, ya usted sabe, es vigente. Si hay una promesa de cambio de vida, está vigente. Está vigente, mi querido hermano. La puerta está abierta, pero llegará el momento que la puerta se va a cerrar. Segundo, algo hermoso, y es que esa promesa sigue siendo anunciada. Versículo de 2 a 7 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué dice luego? ¿La qué? La buena nueva. ¿Qué es buena nueva? Sí, pero ¿cómo lo llamamos? ¿Cuál es el nombre para decir buena nueva? ¿Quién lo dijo? El que lo dijo muy bien. Alexander, que es muy juicioso, evangelio. Las buenas nuevas significan evangelio. Entonces a nosotros, ¿qué dice él? También, como a ellos, a nosotros se nos han anunciado que las buenas nuevas, el evangelio, podemos llamarlo ahí. ¿Cómo? ¿A quiénes? A ellos. Se dirá, ¿pero cómo? Si a ellos también le dijeron las buenas nuevas. Ellos tuvieron unas buenas nuevas en su momento, a la cual ellos no respondieron. Y usted y yo tenemos unas buenas nuevas a las cuales todavía tenemos la oportunidad de responder.
Por eso dice la Biblia y en Hebreos, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? Si descuidamos eso, ¿cómo podemos salvarnos? Sigamos leyendo y entenderemos un poco más. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír ¿qué? La palabra. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y aquí otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí hay un cúmulo de ideas especiales, pero quiero enfocarme más que todo en la parte del anuncio de ello. No les aprovechó por no ir acompañada de, ¿qué dice la Biblia? De fe. Y soy honesto, yo conozco hermanos de la iglesia que oyen predicaciones y predicaciones y predicaciones, pero no cambian. Porque no van acompañada de fe. Algunos piensan que ser cristiano es tener un currículo. No, hermanos, es de fe. La fe es esa llave que nos permite, ese pasaporte que permite entrar en el reposo. No es porque nosotros, digamos, sea mi capacidad de fe, sino la fe que está enfocada en lo que Dios ha hecho. Es decir, es de Dios, o si no sería otra vez por obras. Es lo que Dios ha hecho en mi vida y una convicción por dentro que lo lleva a uno a confiar. Con una seguridad y una certeza que uno a veces dice, ¿y cómo? Me acuerdo que una vez alguien me dijo, a mí me gustaría, hermano, tener la fe que usted tiene. Y yo decía, ¿pero cuál fe? Y yo, sí, es que usted le nota la fe. Y yo, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así que me nota la...? Sí, sí, es que hay una convicción. No, hermano, pues yo no sé, yo así es como vivo. Yo no vea que yo no es que tenga algo extraordinario, ¿no? Simplemente, pues yo no, pues creo. Eso es. Creo. Yo creo. Y si usted y yo creemos en Dios, pues se nos va a notar, hermano. ¿De qué le servía? El mismo Pablo le dijo a los judíos, ¿de qué le sirve a usted ser circuncidado si vive como un incircunciso? ¿De qué le sirve a usted ser legalista, hacer esto, lo otro, venir a la iglesia, levantar sus manos y adorar, si usted anda en pecados, en oscuridad, engaño y mentira? Eso no le sirve. ¿De qué le sirve a usted ser cristiano? Decir, soy cristiano y creo en Cristo. Ponerme una camiseta con la cruz acá. Comprarme una cadena con cruz. Ponerle a la moto o al carro el pescadito. Si realmente mi vida no ha sido transformada. De nada sirve. Por no ir acompañada de fe. ¿Y cuál fue la buena noticia para ellos? ¿Cuál fue la buena noticia que Dios le dio? ¿Cuáles eran las buenas nuevas para ellos? Entrarán a la tierra prometida. Esa era la promesa. Y allá les cuidaré, allá les protegeré, les haré descansar de sus enemigos. Pero no creyeron. Quisieron seguir otra vez hacia la ruta a Egipto. Es decir, personas que realmente no se comprometen con lo que Dios le habla. Por eso no entran en mi reposo.
no entran en el reposo de Dios. Y les digo, querido hermano, que eso sí que es un fracaso en la vida de una persona. Un grandioso fracaso. Me pregunto, ¿será que a veces no somos nosotros de la misma manera? No reposamos y descansamos porque no creemos en Dios, porque no nos aferramos a Dios. Hay tantas cosas, queridos hermanos, que ah, anhelaría poder explicar de este salmo para preparar nuestros corazones realmente a sacudirnos de toda la riqueza que nos está hablando aquí. Yo veo tanta riqueza que a veces no sé cómo proporcionarla. Yo le digo, Señor, a veces tú me das tantos ingredientes, pones tantas cosas, bendiciones en la mesa, que uno no sabe ni cómo preparar el plato de todo lo que usted da, de todo lo que el Señor nos entrega. Por lo cual no quiero indigestarlos, pero quiero decirle, ¿qué palabra Dios te ha dado a ti que usted no ha oído con fe, es decir, no ha actuado conforme a esa palabra, en lo cual usted ahora no anda en reposo? Es necesario. Porque vamos a ser honestos. Si el Espíritu de Dios habita en usted, usted va a estar intranquilo. No va a hallar paz. No va a hallar reposo. Hasta que usted no actúe con fe en la palabra que Dios le haya entregado a usted. Y muchas veces es confesar, muchas veces es soltar, muchas veces es cortar. Tantas cosas pueden haber. Pero es necesario, queridos hermanos. Nunca lo olvide, si usted no lo trata, no reposa. Porque no vino acompañado de fe. Y si se pone bravo, en la casa pelea con la Biblia. A mí no me echa la culpa, yo solo predico lo que la Biblia nos enseña. Solamente hasta ahí puedo yo hablar. Tercero, esa promesa de Dios ya sabemos que está vigente, sigue siendo anunciada. Gloria al Señor. Hoy es un día de anuncio. Pero tercero nos dice que hay un reposo especial para usted, hermano. Es especial. Usted se imagina un lugar donde el león coma pasto con el cordero, donde no habrá más llanto ni dolor, donde habrá justicia y paz, donde podremos amarnos los unos a los otros sin la carga del pecado, hermano, donde no va a haber ladrones, donde no va a haber políticos tampoco, tampoco, donde no va a haber tanta gente que hace mal, ni engaño, ni mentiras. ¿Usted no anhela un lugar así? Hay días que yo oro, le digo, Señor, yo ya no quiero estar en este sitio. Yo siento que a veces no pertenezco ya a este lugar. Cuando veo tanta maldad, ¿cómo una persona puede violar un perro? ¿Ah?
cómo a lo malo ahora se le llama bueno. Cuando una persona hace 20 años decía, yo me siento un perro, y una vez lo mandaban al psicólogo y mirémoslo, ahorita no, es sorprendente, qué transformación, qué nuevo descubrimiento, y sale por televisión. Y uno dice, es cristiano, uy, tan retrógrada, tan anticuado, tan legalista. Sé que debo estar acá por Cristo, pero realmente este es un mundo lleno de maldad y perversión. Por eso hay algo mejor para nosotros. Hay algo mejor. Y en el versículo, eso lo podemos retomar todo el paquete desde cuando Él nos comienza a hablar desde el 3, pero por cuestiones de tiempo, manejémoslo desde el versículo 8 al 11, o 8 al 10, dice así mejor. Vamos a mirarlo solamente en este enfoque. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿qué hizo Josué? Fue el que conquistó la tierra prometida, ¿cierto? No hablaría después de otro día, ¿cierto? Es decir, si hubieran alcanzado el reposo estando en la tierra prometida de Canaán, pues ¿para qué se hablaría de otro reposo? ¿Por qué lo dice él? Porque en el 7 nombra a David. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, pero si hubiera sido el reposo realmente, y David fue un rey sobre ese territorio, ¿por qué David está hablando entonces no endurezcan su corazón para el reposo? Porque hay un reposo mayor, un reposo especial, un reposo mayor. Sigamos leyendo. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Ahora, en el punto de vista escatológico, podemos ahí incluir por un lado la iglesia, pero realmente está enfocado para el pueblo de Israel. ¿Cómo así, pastor? Sí. Recuerde que nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y Dios no va a olvidar la promesa que le hizo a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que se enfoca en Cristo Jesús, pero ellos van luego a anunciar y a reconocer que Cristo es el Mesías y ellos van a comenzar a hablarle al mundo entero. Se completa esa promesa de que se llamó una nación para que fuese sacerdote en medio de todos nosotros. Nosotros ya no estaríamos la iglesia. Porque debe ser llevada la iglesia para abrir los ojos de todos y reconocer que fue a la iglesia que Él llevó. Ese reposo para el pueblo dice lo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, si el Señor en su creación hizo un día de reposo, no es porque el Señor se cansara, porque es Dios, sino que de la misma creación nos dijo, hay algo que se completa. Es decir, ¿por qué descansó Dios o el reposo de Dios? Porque todo lo que creó fue bueno y nos dio todo lo necesario, pero Él sabía que se requería luego un reposo para el hombre. Volver a Dios era necesario. Por eso el sábado, que fue el día determinado para los judíos, era el día del reposo para volver ¿qué? A la presencia de Dios. Ahora hay un reposo para que usted y yo estemos en su presencia, queridos hermanos. Para que usted y yo podamos descansar en Él. Aún la misma Biblia dice, aquellos que mueren en el Señor, que bienaventurados
Déjenmelo leer, eso es Apocalipsis 14:13, sí. Dice así, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, todo lo que hicieron no fue en vano. El propósito se cumplió. Y es interesante, queridos hermanos, de que hay una confianza en poder nosotros descansar en Jesús. No vamos a negar que a menudo nos cansamos en medio del servicio, pero nunca nos cansaremos de servir a Dios. Nunca no sé a veces de dónde uno saca tantas fuerzas cuando miro a otros. Vamos a descansar en el sentido que ya no dependemos de ritos, ni me tengo que ir a Buga a pie, ni tengo que entrar de rodillas. Vamos a descansar en todo eso. ¿Cuál es mi descanso ahora? Cristo. Simplemente confío en Él, me arrepiento, su presencia, su sello en medio de mi corazón. Es Él, ese es su sello. Y puedo, queridos hermanos, realmente descansar en Él, estar en Él. Hay un descanso y un reposo para su vida, hermano, no lo olvide. Hay un descanso y un reposo para su vida. Y no solamente estoy hablando del que vamos a tener en los últimos días, cuando estemos delante de su presencia, sino que aún acá podemos vivir en una paz que solamente Él nos puede dar. Yo tengo mi sueño, creo que se ha escapado en estos días, no tanto por el miedo de lo que vaya a suceder, sino por la tristeza de lo que está sucediendo. Me da tristeza la maldad, me da tristeza la frialdad, la crueldad. Y sé que en cualquier momento el anticristo y la bestia se va a levantar. La cuestión está preparada la iglesia, estamos preparados para todo esto. ¿Por qué tiene que pasar? Está escrito. Ay, se levantó este tan malo. Pues está escrito, eso no nos va a sorprender porque igual como lo hicieron la primera vez, la creación matando al creador. Vamos a reposar y a confiar. Debe haber un reposo para su pueblo. Acá, iré contigo y te daré descanso. Te va a acompañar en todo el trayecto, pero tu reposo realmente va a ser allá con Él. Allá con Él. Qué bendición. Estar con el Señor por la eternidad, qué bendición, hermano. Por eso no nos podemos angustiar. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque descansarán de todas sus labores y vendrán adentro. Ya no me imagino cómo será esa llegada allá delante del Señor. Porque todo apunta a que ángeles les acompañan, así como le sucedió al mismo Lázaro, ¿no? Algún día volvemos a hablar de ese minuto después de que fallezcamos, ¿qué sucede? Y por último, la promesa del Señor es santa. Y tiene esa categoría. Esto me acuerda de aquella porción de la Biblia de la fiesta donde el Señor ve a una persona que no está vestida adecuadamente y es echada de la fiesta. El reposo, queridos hermanos, tiene un traje de etiqueta, el cual es Cristo. Y ese traje de etiqueta se va a observar a través, así como usted y yo cuando pasamos
para viajar en un aeropuerto y está ese aparato que, ¡pi! ¿Cierto? Y uno, y ¡pi! Hasta lo último hay que sacarla hasta la caja de dientes y de pronto hay oro allá para que no pite. Y es la palabra. La palabra nos va a esculcar. Y vamos a leer el versículo 11 al 13, dice así. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que no nos pase lo que le pasó a ellos, que no pudieron entrar a la tierra prometida porque no creyeron que Dios se la iba a dar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la? En estos días fui a visitar a alguien en la cárcel. La palabra dice, estuve en la cárcel y me visitaste. Me llevé una sorpresa muy grande. Yo entré así muy... Cuando observé que la palabra de Dios no está encarcelada. Donde estuve, en ese patio, hay una iglesia cristiana ahí, ellos mismos. Y me sorprendió la forma como ellos se tratan como hermanos y se aman. Y estaban almorzando y por allá, por las influencias, me consiguieron un almuerzo. Y me sorprendió, comen bien. Comen bien, hermanos. Es decir, somos una nación que cuida de los presos, que están ahí porque hicieron lo incorrecto y otros pueden ser que sean inocentes también. Y lo que más me sorprendió fue que estaban sentados en la mesa y bueno, supieron que yo era pastor, entonces imagínense las preguntas por aquí y por allá. Pero hubo un hombre que se consiguió ají en su cuchara. Y todos ahí en mí comenzó y le metió la cuchara al otro allá en su sopa y eso, y pues uno no está acostumbrado a eso. Mi esposa me quita la presa, ¡wow! Ese pollo es mío. Pero me pareció tan hermoso como se cuidaba. Pareció lindo que hay gente, aunque no lo creamos, que sale transformada de allá porque Dios les permitió ir allá para desintoxicarlos, por ejemplo. Dios les permitió ir allá para que recompusieran su vida. Un hombre me dijo, vean, pastor, yo vivía en condición de calle y mire cómo estoy ahora. Gordo, rezogado. Sí, estoy pagando mis culpas, pero Dios me ha levantado y ahora predico dentro de la iglesia de la cárcel. Y estoy pidiendo permiso para ir a predicar a los demás patios. ¿Eso quién lo hace? Dios, que tiene misericordia. Y déjeme decirle, son 18 personas las que hay en ese patio que son cristianas. Y todos los días se reúnen en la mañana a tener su culto cristiano. Y todos los presos bajan volumen, se quedan callados y los dejan tener su reunión sin ningún problema. Y me comentaba nuestro hermano Rodrigo que cuando a veces hay peleas dentro de la cárcel,
ellos mismos dicen, no, dejemos que salgan los cristianos y ahorita sí agarremos a cuchillo y todo, imagínense. Pero no toquen los cristianos. Esa es la palabra. Ahora la palabra lo desnuda a usted, porque es un bisturí. Ese es el significado de esta espada acá. La palabra es un bisturí que va a entrar en su vida. Es un bisturí que va a entrar en su corazón. Allá. Lo va a abrir porque lo va a partir en dos. Lo va a partir en dos. Porque va a coger su alma y su espíritu. Que los tuétanos. Que los huesitos. Porque le va a mirar hasta la médula que tiene usted. Porque lo va a desnudar. Porque la palabra, hermanos, cuando Dios la manda, cumple el propósito porque Él la envía. Y si lo tiene que sacudir y revolcar, lo tiene que sacudir. Si lo va a sacar con piedra, pues luego se va a ir usted con piedra. Pero ella no se va a poner con pañitos de agüita tibia para usted, porque va a ser afilada, va a penetrar, lo va a dividir, le va a dejar la herida abierta. Aún es tan poderosa que lo que usted piense, le va a decir, que por ahí no es el camino, por ahí no es la senda, queridos hermanos. Es la voluntad de Dios a la cual necesito someterme para ser operado. Y verdad, el día que me corté la pierna, me acuerdo que yo decía, uy, esto se ve bien raro. Y pues también me dije, pues estoy bien gordito porque pues se ve harto gordito. Me acuerdo que el que me acompañó estaba más nervioso que yo. Me tocó darle como 3 veces. Al último me paré yo en la camilla y dije, no, venga, yo voy a cédula. ¿Cómo es que esto? No, 93. ¿Cómo es que es? Digo, 93. ¿Cómo es que es el número? No, tranquilo, venga yo y le digo. Queridos hermanos, no trate usted de ocultarle cosas a Dios. Si usted no quiere una operación más profunda. Una cosa es que uno se raspe y otra cosa que usted se fracture. No juguemos con Dios. ¿Acaso somos más fuertes que Él, como dice la Biblia? De ningún modo. Sino que nos sometamos, hermanos, y entremos en su reposo, así de sencillo. ¿Por qué somos tan cabeciduros? Pues la rebeldía y el pecado que está en medio de nosotros. Pero debemos nosotros descansar y reposar si hemos entrado por la fe en Cristo Jesús, en su obra, en su reino, en su presencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, donde tú nos traes a memoria, Señor, que tú tienes para nosotros reposo. Desde el mismo día de la creación pensaste en un reposo. A tu pueblo darle un lugar para su reposo y a tu iglesia, tú eres el reposo. Donde tú estás, Señor, hallaremos reposo. Y nuestro reposo, Señor, es el habitar contigo por toda la eternidad. Por lo cual, Señor, te suplicamos
te rogamos. Extiende, Señor, tu gracia sobre nuestras vidas y danos el reposo, Señor, que solamente en ti podemos hallar por la fe. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra. ¿Por qué yo debo irme en contra de ella? ¿Acaso soy más fuerte que tú, Señor? ¿Acaso soy más sabio que tú? ¿Acaso yo creé todas las cosas y las sustento como las sustentas tú, Señor? Quita de nosotros el corazón duro, Señor, el corazón terco, el corazón malvado. Y llévanos, Señor, a habitar, Señor, en tu presencia y en tu gracia. Yo ruego por aquellos hermanos que están luchando en sus vidas, que están, Señor, sufriendo, Señor, en estos momentos por dificultades y dolor. Sé que a veces son situaciones que debemos enfrentar, pero haya Señor, el descanso de que hay una promesa para mi vida. Hay promesa para mi vida que hallaré el descanso en él. Dile, Señor, coloco delante de ti toda preocupación, toda angustia. La coloco delante de ti, Señor. La pongo delante de ti. Dile, Señor, dame la fe y la confianza para llevar a cabo, Señor, mi andar en ti, en seguirte, Señor. Dame, Señor, la fe y la confianza para exaltar tu santo nombre y glorificar, Señor, el nombre que sobre todo nombre, Señor, en el cual únicamente en él podemos llegar a ser salvos. No tengo más de dónde apoyarme. No hay otra puerta a la cual cruzar, sino solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú cuidas de mí. Gracias, Señor, porque yo sé que tú aún me hablas. Perdóname cuando soy contrario a lo que me dices. Perdóname, Señor. Quita de mí esa incredulidad que me lleva a ser desobediente y no entrar en tu reposo. Quita. Dile, Señor, dame más fuerte. Dame, Señor, fuerza. Dame la actitud necesaria, Señor, para seguir el paso, para poder ver, aunque haya gigantes en medio de esa tierra prometida, como le sucedió al pueblo de Israel. Señor, tú eres más grande. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros estamos con el Señor, mas ellos están sin el Señor. Nuestra compañía es la diferencia. Tú en medio de tu pueblo, tu obra, tu santificación, tu sangre que fue derramada, tu forma de cuidar y guardar a tu pueblo, aún con tu propia vida, Señor. Por eso, Señor, te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno que describe muy bien este reposo de nuestro Dios. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto estaré con mis ojos yo veré que no